Muy buenas tardes. En el pleno que Televisión Quintana Digital grababa el pasado mes de abril en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Quintana de la Serena, el alcalde de nuestra localidad, José Ángel Benítez, comenzaba en información de la alcaldía con dos muy buenas noticias para Quintana de la Serena y para todos los vecinos. Una de ellas era que el campo de fútbol municipal, pues contará con césped artificial, y otra también muy buena noticia, que Quintana de la Serena contará también con un nuevo pabellón polideportivo. Pero ahí no terminan las buenas noticias, porque en este mes de mayo, también hace escasos días, saltaba a las redes sociales pues una noticia que queremos compartir con todos ustedes. Si hay alguna vecina de Quintana de la Serena que aún no la sabe, que lo dudamos. Para ello nos venimos hasta el despacho de nuestro alcalde, de José Ángel Benítez, y pues él va a ser quien nos lo va a comentar con más detalle. Muy buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes, Mariluz. Dos muy buenas noticias en ese último pleno. No sé si quieres ampliarlas un poquito más o vamos directamente a... No, bueno, pues sí, lo que tú decías, el tema del pabellón, que era un tema importante, que efectivamente tiene sus deficiencias y por mucho que lo arreglamos, yo creo que el problema del pabellón es que debido a la gran altura que tiene, ya pues cuando viene en aire, eso hace que ciembre mucho y pues unas ventanas que tienen arriba se empieza a filtrar agua. Entonces, por muchos arreglos que le hagamos, pasan 2 o 3 meses o el momento que viene mucho aire y vuelve a filtrarse el agua y volvemos a tener goteras. Entonces es un problema estructural donde hay que cambiar toda la cubierta y pues sí que es cierto que haciendo un poco un análisis de lo que costaba arreglarlo a lo que cuesta uno nuevo, pues realmente compensa más hacer uno nuevo que arreglarlo. Efectivamente era más barato arreglarlo, pero sí que es cierto que nunca iba a ser como tener una infraestructura nueva. Afortunadamente tuvimos unas reuniones, en la misma reunión que traté el colegio, lo que pasa que el colegio, hasta que no lo viese en papel, no quería anunciarlo. Guillermo, nuestro presidente, el presidente de la Junta, me dijo que sí, que para adelante, que él nos ayudaba, que podíamos firmar, en este caso, un convenio a 3 bandas para poder hacer ese pabellón. El 33% lo ponía el ayuntamiento, lo ponemos el ayuntamiento, el 33% lo va a poner la Diputación de Badajoz y el otro 33% lo va a poner la Junta de Extremadura, y con eso ya podemos tener esa nueva infraestructura que es tan necesaria. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es intentar firmar ese convenio este año y luego, pues lo que se tarde en los procedimientos legales, que yo insisto mucho en eso, porque están ahí y hay que cumplirlos, en hacerlo. Y el tema del campo de fútbol, pues efectivamente yo nunca paré en mi empeño por hacerlo. Otra cosa es que luego públicamente yo pudiera decirlo. Me gusta decir las cosas cuando más o menos las tengo medio atadas. Y efectivamente ya sí que las tengo medio atadas. No va a poder ser en esta anualidad, sino ese convenio lo vas a tener que firmar para la anualidad que viene, porque serían... Es decir, 2 infraestructuras deportivas en el mismo año. Yo entiendo que para aquellos que nos tienen que ayudar o dar el dinero es bastante importante, y por eso, pues lo vamos a establecer en años diferentes. Pero yo espero que montar, en el caso del campo de fútbol, como los plazos son muy largos, empezar a montar ese expediente para primeros de enero, para que entre licitaciones y tal y cual, que prácticamente te comes medio año, del 18, para cuando llegue verano y termine la temporada, poder empezar esa obra. Esos son mis ideas. Ya sabes que una cosa es el empeño que tenga uno y otro cómo vayan, pues las cosas no dependen de ti. Y cuando las cosas no dependen de ti, tú le puedes poner mucho empeño, que es ahora lo que os voy a contar con el colegio, le puedes poner muchísimo empeño, pero aquello que no depende de ti, pues dependen de otros factores. Tú lo que tienes que hacer es estar constantemente insistiendo para conseguirlo, ¿no? Y es lo que ha pasado en el colegio. La noticia que salía publicada el martes, que a mí me la dieron a conocer el lunes, aunque yo ya lo sabía. Yo efectivamente, cuando Maribel, la teniente alcalde, y yo fuimos a ver a Guillermo hace aproximadamente 3 meses, creo recordar, lo primero que me dijo Guillermo cuando entré, me dijo: José Ángel, el colegio está solucionado. Era el primer punto que yo tenía que tratar con él, porque para mí era el más importante, conjuntamente con el tema de los canteros, y antes de que yo le preguntase nada, está solucionado. Los técnicos han modificado el informe y recomiendan hacer uno nuevo en vez de la reforma. Pero hasta que eso yo no lo hubiese materializado en ese plan de infraestructuras y en ese paso por la asamblea, pues desde luego no lo he querido decir. Y efectivamente eso ocurrió el lunes, y el lunes me llamó la consejera
y me dijo que había pasado por el plan de infraestructuras, por esa modificación a ese plan de infraestructuras y que efectivamente estaba aprobado, con lo cual iba a salir la noticia en breve. Y efectivamente el martes salió la noticia. Me llamó la consejera que le tengo que agradecer muchísimo porque ha tenido muchísima paciencia. La consejera es una chica, una señora de mi misma edad prácticamente, y eso pues sí que te hace hablarle con cierta confianza. Y la verdad que las discusiones que he tenido con Esther han sido muy tensas, os lo puedo garantizar. Sí que es cierto, quizá ese tema de la edad pues te ayude a hablarle con cierta, bueno, efectivamente, con cierta libertad. Pero para centrar en lo que ha ocurrido con el colegio, porque lo que ocurrió el martes no es ninguna tontería, fue un paso importantísimo y decisivo. Y voy a centralizar un poco toda la historia, porque probablemente los que estemos aquí en el ayuntamiento sabemos todo lo que ha ocurrido muy bien con el colegio, pero la gente de fuera pues igual se pierde. Entonces quiero centralizarlo para que se den cuenta de la importante noticia que ocurrió el martes. En el año 2007 se nos concede un colegio nuevo. La consejera de Educación de aquel momento, Eva Pérez, que ahora es bastante famosa, Eva Pérez, que era consejera con Guillermo, le concede un colegio nuevo a Quintana. Estando de alcalde Juan Manzano, sí, estando de alcalde Juan Manzano. En aquel momento, tras decir que Quintana necesitaba un colegio nuevo, en aquel momento de 3 unidades, esto de las unidades significa que por cada curso necesitan 3 aulas, ¿de acuerdo? Es decir, para primero de GB necesitan 3 aulas, A, B y C, como los conocemos, por el número de niños. ¿Vale? Pues se le concede un colegio de 3 más 18, que se le llama. Y para la construcción de ese colegio se nos pide un terreno que tiene que tener unas determinadas características. 10.000 metros cuadrados, que sea de un suelo con una calificación específica de uso dotacional y una serie de servicios, tanto eléctricos como, bueno, pues temas de internet, como de accesos que tiene que tener. En aquel momento, y para ser lo más rápido posible, se opta por un determinado terreno, que es el que estaba detrás del Colegio de la Carretera, pero cuando los arquitectos, el equipo redactor, empieza a hacer la documentación, se dan cuenta que ahí hay un arroyo que prácticamente no se ve, pero que viene recogido con su nombre. Y aquello iba a poder generar determinados problemas a la hora de calificar ese suelo como dotacional. Por lo tanto, se cambia rápidamente. Estoy hablando desde que lo conceden hasta que ocurrió eso, pues igual un periodo de 3-4 meses. Aquel cambio fue rápido. Se hizo una reunión, intentamos buscar un nuevo terreno y planteamos un nuevo terreno. Un nuevo terreno que podía tener incluso un desarrollo urbanístico importante futuro. En aquel momento el tema urbanístico era bastante importante, en la mayoría de los municipios había un desarrollo importante, ¿no? Y se empieza a hablar con la familia. La familia desde el primer momento se muestra dispuesta a vender. Es una familia de herederos, con lo cual no había que negociar con uno, había que negociar con muchos. Se muestra dispuesta a vender sin ningún tipo de problema. Pero eso sí, luego se le generan a ellos unos tipos de problemas familiares, por decirlo de alguna manera. Y aquello, bueno, pues reunión tras reunión tras reunión, nos íbamos comiendo el tiempo hasta que Juan Manzano llega un momento que ya ve aquella negociación un poco complicada y dice: nos vamos a la expropiación, ¿vale? Y la gente tiene que entender que expropiar un terreno no es relativamente fácil. O sea, yo tengo derecho a tener un terreno, a que sea de mi propiedad, y que venga alguien y me lo quite, por muy de interés social que sea, pues hombre, efectivamente eso tiene que estar avalado por una serie de garantías legales, como así fue, pero que llevó un proceso de expropiación, que tampoco fue excesivo. Se expropió aquel terreno y se modifica el suelo para que sea del uso que la consejería quería. Se instalan todos los servicios, aquella casetilla que vais ahí al terreno, veis, de electricidad, que no fue barato, y todo aquello costó un dinero, y ya en marzo de 2011 se pone el terreno a disposición de la consejería para que empiece a construir el colegio. Fue en marzo de 2011 y en mayo de 2011 se pierde las elecciones. En este caso, Guillermo, el Partido Socialista, pierde las elecciones y entra a gobernar el Partido Popular. Y el Partido Popular, según llega, dice que va a hacer un nuevo plan de infraestructura. Es decir, que lo anterior que tenía el anterior gobierno no servía, o no lo daban por válido, o les parecía que había que hacerlo de otra manera, y ellos tienen intención de hacerla de otra. Y van a plantear un nuevo plan de infraestructuras. Pasa 2011, pasa 2012, pasa 2013, no sabemos nada, y llega 2014. 2014 ya algo previo a elecciones. Y efectivamente viene un anuncio donde se nos comunica
el secretario general de Educación, que en el caso de Quintana ya no se necesitaba un colegio de 3 unidades, porque había menos niños, sino se necesitaba de 2 unidades, es decir, de 2 aulas por curso, y por lo tanto que ya no hacía falta uno nuevo, sino que se hacía la reforma. Y hay un técnico de la Consejería que avala esa reforma, que es lo que realmente nos ha dado dolores de cabeza. Y plantean para esa reforma 1.400.000 euros. Yo recuerdo en aquel momento que me enfadé mucho porque vinieron a presentarnos sin ningún tipo de proyecto ni sin ningún tipo de documentación que avalase que esa decisión era decisiva y servía para cumplir las necesidades o para satisfacer las necesidades que tenía Quintana. Y entendí, y así lo declaré, y existen declaraciones mías donde yo decían que yo no me negaba, pero lo que quería saber si esa era la solución para Quintana y que no tenían que plantear sobre papeles, es decir, sobre qué tipo de reformas iba a hacer, qué unidades nuevas se iban a construir, cómo se iba a arreglar todo aquello. Y aquello no lo conseguí, y aquello me daba que pensar que se trataba únicamente de un mero anuncio electoralista porque estaban las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, como así fue, porque no se hizo absolutamente nada. Pero sí que quedó ese documento técnico que decía que a Quintana nos servía con una reforma en vez de con un nuevo colegio. Cuando ya el Partido Popular pierde las elecciones y vuelve otra vez Guillermo a ser presidente de la Junta, se pacta, y me parece además una muy buena idea, para que no ocurra lo que ocurrió antes, que el Plan de Infraestructuras Educativas, entendiendo que es un instrumento importantísimo para la mayoría de los pueblos, habrá pocas cosas tan importantes como el tema de los consultorios médicos, de la salud y de la educación. Se dice que no se va a decidir, y me parece una muy buena idea por parte, en este caso, del gobierno de Guillermo, el plan de infraestructuras educativas no se va a decidir por un gobierno, sino que se va a decidir en la Asamblea, donde están todos los grupos políticos representados, y saldrá por consenso, ¿de acuerdo? Y más aún que ninguno de los grupos parlamentarios tiene una mayoría absoluta, sino que van a tener que negociar cómo se saca adelante. Bueno, pues cuando hacen ese plan de infraestructuras educativas, que lo hacen relativamente reciente, es decir, no esperan 3 años, sino que se ponen a trabajar muy rápido porque es algo fundamental, cuando llega el apartado de Quintana, como había un informe que decía que Quintana lo que necesitaba era una reforma y no un colegio nuevo, y efectivamente aquí, como en todas las cosas, estamos hablando de dinero, y si te puedes ahorrar dinero, pues te lo ahorras, pues lo que consiguen en este caso mis compañeros de la Asamblea es que Quintana, en vez de 1.400.000, tuviera 2.300.000, pero para una reforma, ¿vale? Yo me enfado y desde entonces empieza un calvario importante, y os lo puedo asegurar, y donde yo además lo he dicho y agradezco el apoyo que he tenido de mis concejales, el apoyo importantísimo que he tenido de mi grupo político, os lo puedo garantizar, muchos compañeros de mi partido que han estado llamando e insistiendo constantemente en que eso se solucionase. Esto se extiende a esta lucha 15 y 16, 2015-2016. Esta legislatura, estamos hablando de esta legislatura, de estos 2 años que llevamos. Y por supuesto también agradecer a la dirección, en este caso a la directora del colegio, que también nos ayudó mucho. Donde hemos tenido, yo personalmente, muchas reuniones con la consejería, y yo creo que hay una reunión clave, que hay alguna foto por ahí, que es cuando consigo que vengan 2 técnicos de la consejería, 2 arquitectos de la Consejería de Educación, para ver in situ esto. Y allí sí que es cierto que ya te digo, estábamos Maribel, la directora del colegio, y yo, y fuimos los que le hicimos ver que Quintana no necesitaba una reforma, necesitaba un colegio nuevo, porque aquel edificio podía tener ciertas deficiencias que de cara a la propia construcción iba a no ser esa reforma suficiente para satisfacer las necesidades de Quintana. Y esto, que puede ser relativamente sencillo, pero de un técnico digo, ahora que diga Diego, os puedo asegurar que es relativamente difícil. Y yo sé que con la ayuda del presidente de la Junta y con la ayuda de la consejera, pues eso lo hemos conseguido. Entonces yo sí que tenía la confirmación, pero hasta que no he visto modificado el plan de infraestructuras y pasado por la Asamblea, pues efectivamente no lo he querido decir. Así que es una importantísima noticia. En cuanto a los plazos que me vas a preguntar ahora, bueno, pues te digo lo mismo que te decía al principio. Los temas políticos o los temas administrativos
en todo esto se han endurecido muchísimo y todo tiene que estar avalado por una serie de garantías importantísimas. Y ahora mismo hay un funcionario clave en todas las administraciones que son los interventores, que son aquellos de los que se encargan de velar porque todo se haga legalmente y que el dinero público, el proceso de inversión o de gasto del dinero público se haga conforme pues a todas las leyes, en este caso a la ley de contratos públicos. Y eso no es un proceso sencillo, porque ahora la inversión que se va a hacer en Quintana, de ese 1.400.000 que proponía el Partido Popular en febrero de 2014 a los 2.300.000 que se propuso por el Partido Socialista y por la Asamblea en 2015, ahora nos vamos ya a 3.400.000 euros, que es lo que cuesta hacer nuestro colegio. Eso es lo que te iba a preguntar, que no solamente Quintana, hay otras 5 localidades que también, porque en total son 6, si sabías ya el dinero que le iba a corresponder a Quintana, me decías 3 millones, 3.300.000, 3.400.000, ¿de acuerdo? Ese es un poco el montante económico que han destinado para el Colegio Nuevo de Quintana, que es más o menos lo que tienen estudiado que cuesta hacer un colegio. Eso requiere unos trámites que hay que cumplirlos, que tienen que ser legales y que yo entiendo a los que estamos aquí nos desesperamos, pero que no nos podemos saltar, ¿no? Es decir, habrá que licitar el proyecto, ese proyecto requerirá un periodo de exposición pública de un mes, concurrirán los equipos redactores, se le adjudicará a uno, se establecerá un periodo de reclamación, se le adjudicará ya definitivamente a uno, hará su proyecto y en eso esto que te lo he dicho así de rápido, probablemente nos vayamos 6-7 meses. Una vez que ya tenemos el proyecto, hay que licitar la obra con el mismo procedimiento. Publicación, presentación de solicitudes, valoración, sale uno provisional, periodo de reclamación, sale uno definitivo y hacer la construcción. Entonces, no estoy hablando de poco tiempo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Que se cumplan todos los plazos legales, pero que no paremos. Y yo espero que en este segundo semestre de este año se puedan empezar los trámites para la licitación de ese proyecto y, bueno, pues a ver si durante el 2018, primeros meses de 2019, estamos ya construyéndolo. Ojalá, es lo que vamos a intentar. De todas formas, José Ángel, tú decías, anuncié en el Pleno ese césped artificial, anunciaba también la construcción de un nuevo pabellón polideportivo. Sin embargo, me quedé un poquito atrás, no quise dar la noticia del colegio hasta que no la he visto en papel y ya es, bueno, pues una verdad como un puño, como se suele decir. Sin embargo, ¿hay todavía algún incrédulo, alguna incrédula? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, esto es política y, en fin, yo soy normal, es política que haya gente incrédula. Esto ha pasado ya por asamblea, ¿vale? Que es un poco la garantía que yo tengo. Y hay un plan de infraestructuras que tiene que ejecutarse y lo que sería tonto es que haya una necesidad, que haya dinero y que haya una autorización ya por la asamblea y que no se haga. Yo confío en mis compañeros. Yo confío en mis compañeros de la Junta de Extremadura. Confío porque estoy trabajando diariamente con ellos. De la misma manera que desconfié, y lo digo públicamente, aquel día que vinieron a esta mesa a vendernos aquello del 1.400.000 sin venir sin ningún tipo de documento y a vendernos humo, y yo desconfié, y lo dije públicamente, porque no vi ningún documento que avalase esa decisión, solo el que nos ha fastidiado bastante durante estos dos, tres últimos años, pues esto me lo creo porque lo he visto materializado. No es un mero anuncio, no hay elecciones pasado mañana, o sea, todavía estamos a mitad de legislatura, queda bastante, con lo cual entiendo que no es un mero anuncio electoralista. Sí que es cierto que yo he leído, pero he leído de los mismos de siempre, de los que tienen mucho más que ver con un posicionamiento político y bueno, pues luego habrá gente que ha creado su opinión, pero sí que es cierto que es un paso importante. Gente, a la hora de criticar, yo entiendo que sea criticable todo, pero gente que ha estado, y que me consta que ha estado luchando y que ha sido muy crítica con todo este proceso, pues entiendo que, bueno, pues pueden desconfiar, pero entiendo que lo que tienen que mostrarse es alegre porque hemos dado un paso de verdad muy importante, ¿eh? Parece una tontería, pero que donde un técnico, en este caso arquitecto, un equipo de arquitectos dice que esto es necesario y que ahora diga no me equivoco, os puedo asegurar que no es relativamente. Borrar sus propias palabras es difícil. Bueno, José Ángel, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Nos quedamos con todo eso porque Quintana somos todos y seguramente que todos de alguna manera vamos a disfrutar de ello. Yo aquí soy uno más y siempre lo dije con el tema del colegio. Las necesidades de Quintana están por encima de todo. Yo cuando se planteó cualquier tipo de actuación decía plantearla, porque el primero que cogerá una pancarta o lo que haga falta y haya que enfrentarse a quien haya que enfrentarse voy a estar yo. De hecho, os puedo asegurar que mi enfrentamiento
en este caso con la consejera, ha sido en muchas ocasiones muy tenso, donde han depuesto, y lo puedo garantizar, los intereses de mis vecinos que mis intereses partidarios de mi partido. Y sí que es cierto que me han sabido responder y han sabido ver las necesidades de Quintana y la lucha y el empeño que le hemos puesto. Yo he estado abanderándolo, pero os puedo asegurar que yo no llevo a cabo ninguna reclamación o petición si no sé que tengo un gran pueblo detrás, porque sé que mi pueblo responde. Y cuando pedimos algo lógico y algo justo, como nos pasó cuando nos cerraron los PAC, o como el colegio, cuando pasó con el instituto, que son reclamaciones muy lógicas y muy justas, sé que este pueblo responde. Y si yo en muchas ocasiones me he echado para adelante a la hora de hacer cualquier afirmación o cualquier, vamos a llamarla amenaza, sabía que lo podía hacer porque tenía un gran pueblo detrás, por lo cual es un reconocimiento de todos y es una lucha que hemos llevado a todos, que yo como alcalde me toca ser la cabeza visible y el que tengo que hablar, pero que esto es, yo creo que una alegría para todo el mundo y un trabajo y un esfuerzo que hemos conseguido todos los vecinos de Quintana. Así es, muchas gracias. A vosotras.